de la escuela clásica de las organizaciones y del enfoque de la racionalidad única, ¿sí? Del carácter científico de la organización clásica. Eso lo tenemos, quedó alguna duda. Cuando fuimos al texto de Etzioni, nos surgió alguna duda, algo que explicamos distinto, o que explicamos mal, o que no llegamos a explicar. ¿Eso cómo lo tienen? ¿O podemos avanzar, digamos, con escuela clásica con tranquilidad? En mi caso fue clarísimo. Bueno, está claro. Sí. Ok. ¿Entienden a qué se refiere como carácter científico, digamos, ¿no? O sea, no es que la escuela clásica estaba en un laboratorio, si ustedes quieren, para usar una imagen que se nos puede venir cuando más en estos días hablamos de ciencia y de esas situaciones, sino que se refiere que a todo se le podía establecer un método, ¿sí? Un estudio de tiempos, de formas para optimizar, para hacer más racional ese trabajo. Más racional implicaba hacerlo en menos tiempo, hacerlo con menos desgaste de energía, por lo tanto hacerlo con menos uso de recursos. A eso se refiere con carácter científico en la escuela clásica. Es decir, todo tenía un porqué, una lógica, un criterio, ¿sí? Y ese criterio estaba basado en ciertos principios, que el hombre va a trabajar a la organización solo por procurarse un ingreso, que a mayor retribución de la organización, como mayor fidelidad del hombre con el trabajo, y así lo que explicamos. La escuela de las relaciones humanas, dijimos, viene como a enfrentar esta situación, pero no en un sentido de dinamitar la escuela clásica, sino que viene a enriquecer la escuela clásica con lo que la escuela clásica no había visto. ¿Qué era eso que rápidamente sintetizado lo que aporta la escuela de las relaciones humanas? La visión de que el hombre, cuando participa de una organización, no lo hace de manera híbrida, no lo hace aislado de lo que viene, de lo que piensa encontrar, de sus temores, de su realidad. Dicho de otra manera, que el hombre va a la organización individualmente, físicamente, pero que tiene sobre sí un conjunto de relaciones sociales o relaciones comunitarias o relaciones interpersonales, ¿sí? Que se van a enganchar con el conjunto de relaciones interpersonales que la organización le hace desarrollar, que es el punto que no había visto la escuela de las relaciones humanas, ¿sí? Y a partir de ahí, o del desarrollo de la escuela de las relaciones humanas, todo un conjunto de perspectivas que van a tratar de analizar el comportamiento del hombre en relación con ese conjunto de fenómenos o situaciones que se van a dar dentro de la organización, ¿sí? Y finalmente, lo que habíamos empezado a ver, las escuelas, digamos, estructurales o estructurales funcionalistas, en las cuales va a aparecer el poder como un elemento de relación entre ese individuo que va, la organización y la estructura de la organización, y a partir de ahí entonces la consolidación de lo formal o informal, no solo hacia dentro de la organización, en el sentido, digamos, de jefes y trabajadores, o de ápice estratégico, digamos, y núcleos operativos, sino también de relaciones informales hacia adentro de los grupos, hacia adentro de quienes participamos de la organización, más allá de las características o de las formas de esa definición clásica de poder, digamos, de que el poder era, acuérdense, vertical. Dicho de otra manera, que también hay relaciones de poder a niveles horizontales en la organización, ¿sí? Acá se nos presenta el capítulo 3 de Petit. Ale, ¿tenés una cara como que no entendiste o íbamos a hablar de esto? No. Estaba pensando en remarcar simplemente muy rápidamente en ese resumen que vos hiciste de las corrientes, de las escuelas, que los estructuralistas toman en cuenta el conflicto como un elemento, como un concepto no negativo, sino como una posibilidad cuando se produce de poder crecer, de poder resolver cuestiones internas que están ahí,
y que puestas arriba de la mesa son una oportunidad para poder dar un paso adelante. Pensaba en eso, ¿te acordás que lo hablábamos? ¿No? Ellos atraviesan con una crítica que es más dura, si se quiere, a la corriente de relaciones humanas que al enfoque clásico, y ponen el acento que el conflicto es inevitable y que no siempre es negativo, digamos, puede ser una posibilidad para superar inconvenientes y dar un paso hacia adelante. Nada más que eso. Bien, en realidad lo que dice Alejandro es correcto. Si uno lo tuviese que definir un poco más teóricamente, podría decir que para la escuela estructuralista el conflicto es el emergente de una situación que la organización tiene que, digamos, no sé si solucionar sería la palabra, pero tiene que advertir y tratar de orientarlo hacia el cumplimiento, digamos, al menos hacia el cumplimiento de los objetivos de la organización. Es decir, que ese conflicto como el emergente de un conjunto de tensiones, ¿sí? De un conjunto de tensiones, tiene que ser analizado de alguna manera para que no ponga en riesgo el cumplimiento de los objetivos de la organización. ¿Sí? Me río por el comentario que hace Pablo, que se hizo fan de los estructuralistas. Sí, ahí, digamos, en realidad habría que vincular estructuralismo con funcional estructuralismo, porque para lo que es organizaciones es más o menos como el mismo enfoque. Desde la teoría sociológica seguramente sean escuelas separadas, análisis muy, digamos, bastante que se pueden separar. A lo que viene a nosotros, digamos, en este enfoque, los agrupamos, tal vez indebidamente, pero los agrupamos a un efecto de análisis. Bien, entonces, hasta acá vamos. Está bien lo que agregaste, Ale, gracias por hacerme acordar. Yo igual, en una pequeña diapositiva que hice ahora para seguir el texto de Petit, creo que lo menciono, pero bueno, veremos. Vale. Bueno, entonces vamos a arrancar con el capítulo 3 de Petit, ¿sí? Denme un segundo. Petit, compartir. Y acá estamos. Bien. Bueno, ¿todos lo ven a la pantalla? Sí, ¿no? Estamos. Sí, no, perdón. Vamos a arrancar del comienzo y vamos a hacerlo así. Bien. Nosotros habíamos empezado a ver, damos un mensaje. Nosotros habíamos empezado a ver en nuestro encuentro anterior, el capítulo 3 de Petit, dijimos que era un capítulo extenso y que lo íbamos a tratar de explicar como en 2 etapas. Esta sería la última, vamos a hacer como un resumen de la anterior. Alejandro, creo hoy les estamos enviando el texto del capítulo 3 de Petit, ¿verdad? Sí, es un capítulo un poco extenso, seguramente Alejandro les diga que lo tienen que leer todo. Yo ahora algunas cuestiones, por ahí vamos a tachar del capítulo, que es interesante, pero bueno, tal vez es un poco extenso. Empezamos. El capítulo 3 de Petit, que trata directamente sobre el poder, se presenta de esta manera. El autor dice, voy a analizar el poder, las relaciones de poder, va a terminar diciendo, desde 3 perspectivas. ¿Sí? El poder como un atributo personal del individuo, el poder como una relación interpersonal e intergrupal, y el poder como una relación de contexto coactivo. ¿Sí? Si uno tuviese que hacer una rápida comparación, diría, bueno, en la primera perspectiva, esperen que se agregó alguien, en la primera perspectiva, estamos hablando, o nos estamos acercando a los postulados de la escuela clásica, ¿sí? En la segunda perspectiva aparece el agregado de la escuela de las relaciones humanas, y en la tercera perspectiva, ya vamos a ver, nos vinculamos con la idea de Crozier, de que el poder surge de una relación en un contexto en el cual priman normas obligatorias, ¿sí? Normas obligatorias que hay que cumplir, de ahí vendría ese carácter coactivo
del contexto, pero al mismo tiempo la norma no puede pautar todo lo que yo hago dentro de la organización y surgen, ¿se acuerdan? Aquellos famosos márgenes de libertad que hoy vamos a tratar de acercarnos otra vez. La característica común que Petit va a encontrar a estas tres formas de analizar el poder es que el poder siempre está vinculado a una acción, ¿sí? No hay poder si no hay un hacer atrás, ¿sí? Dicho de otra manera, para que el poder se manifieste, necesita que los actores, en términos de Crozier, hagan. Ya creo que lo dijimos en nuestro encuentro anterior, ese hacer no implica necesariamente un hacer positivo, también puede ser un hacer negativo, una abstracción. Me quedo callado, no digo nada, como me quedo callado y no digo nada, si después sale mal lo que estábamos diciendo, yo no dije nada. O sea, en términos un poco más, dado que les gusta, estructurales funcionalistas, la idea sería, el no hacer también es una forma de establecer una negociación, ¿sí? No se preocupen, vamos a tratar de aclararlo más adelante. Bien, desde la perspectiva, bueno, en realidad me olvidé de decir algo, esas tres formas que establece Crozier, cuando explica el poder desde una perspectiva individual, va a terminar diciendo, bueno, esta forma de analizar el poder no es suficiente para entender el poder en las organizaciones. Cuando analiza el poder como una relación de atributos interpersonales o intergrupales, va a decir, bueno, tampoco esta visión me alcanza para explicar el poder en las organizaciones, y va a ir hacia la tercera, a la cual le desarrolla más tiempo. Desde la perspectiva individual, lo que el autor dice es, existen factores personales que nos acercan a una posición de poder. Habla de la inteligencia, de la capacidad, digamos, de ciertos atributos personales, ustedes lo van a encontrar en el texto. La idea es eso, digamos, ¿no? Factores personales que pueden hacer que algunos sean, si ustedes quieren, más líderes que otros, más jefes que otros, que tengan más posibilidades de mandar a otra. Pero esos factores personales, ser inteligente, ser carismático, tener capacidad, digamos, no sé, tener un título profesional, algo, del cual emane poder, existen siempre en una situación, en un contexto, en un vínculo, en una relación, como quieran decirlo. Creo que él usa la palabra situación, o yo ahí escribí situación porque en ese momento me pareció lo más correcto. Entonces, de nada me sirve decir, esta persona es inteligente, esta persona tiene liderazgo, esta persona, este trabajador, esta trabajadora, si después eso no es puesto en relación con otro. Si ustedes quieren, más sencillo, si no es puesto en comparación con otro. Entonces ahí, Crozier dice, Petit dice, el poder debe analizarse en realidad en las relaciones entre individuos y en las relaciones grupales. Es decir, esta perspectiva individual del análisis del poder no me sirve para explicar las relaciones de poder en una organización. Y va a la segunda perspectiva, que es el poder como una relación interpersonal e intergrupal. ¿Hasta acá vamos? ¿Alguna pregunta? Alejandro, ¿me estoy olvidando de algo? Yo tengo el texto, pero no... Lo estoy siguiendo, sí, estoy viendo justamente eso. No, estoy viendo qué es lo que no se podría leer. En realidad no es más largo que el capítulo de la comunicación. El tema es que tiene como muchos subtemas. Sí, bueno, por eso, algunos de esos subtemas tal vez no los leamos, pero cualquier cosa que vos veas que yo me estoy olvidando del texto... Sí. Lo tengo acá. Miro para abajo porque lo tengo justamente, lo estoy siguiendo con... Bien, entonces, Petit se va a concentrar vamos a desarrollar ahora la segunda visión, el poder como un fenómeno de relaciones interpersonales e intergrupales. El autor dice, bueno, en realidad en la dimensión grupal aparece una visión más completa o nos permite analizar de manera más integral
cómo el trabajador, la trabajadora, como quienes estamos en una organización, desarrollamos vínculos, desarrollamos relaciones con los otros, y cómo los otros se vinculan, o cómo nosotros entendemos el vínculo con el otro. Ya aquí aparece entonces una idea que nosotros explicamos con Crozier el otro día de manera más compleja, pero dicho en términos más sencillos, ya aparece la idea de que en realidad el poder no siempre es una línea que va de mí hacia el otro o del otro hacia mí. El poder de alguna manera es una relación. Hay algo que va y hay algo que viene. Si ustedes quieren desde la manera más elemental, va la orden, viene la respuesta, cumplí lo que usted me indicó. Esa sería, digamos, la manera más lineal, más simple de entender el poder como una relación. Un ida y vuelta. Entonces, para el autor participamos conscientemente y no conscientemente de la organización, de las relaciones de poder en la organización. Ustedes ahí van a ver un desarrollo que hace el autor a partir de ciertas teorías psicológicas en las cuales la idea de autoridad la tenemos incorporada desde que nacemos, porque obedecemos a nuestra madre, a nuestro padre. Yo creo que eso lo podrían, digamos, si ustedes quieren pasar de largo, es algo que les interese, la lectura vinculada con esos temas. La psicología es siempre interesante y además siempre todos tenemos algo de curiosidad por leer esas cuestiones, pero básicamente lo que nos debería quedar como idea del análisis que hace Crozier cuando inicia la explicación del poder como relaciones intergrupales es que, bueno, que cierta idea de autoridad, de obediencia, de mando, tenemos desde el mismo proceso de socialización, ¿sí? Si ustedes quieren ahí, la primera institución que se nos aparece como relaciones de poder va a ser la familia, ¿sí? Estrictamente, primero, vinculada con nuestra mamá o nuestro papá, ¿sí? Para el autor entonces, la autoridad, el poder, es la contracara de la socialización, ¿sí? O sea, vamos interiorizando el mandato de autoridad, el mandato de obediencia, y también, le agregaría yo, la crítica, ¿no? La puesta en conflicto con ese concepto en los procesos de socialización. Es decir, yo no sé quiénes de ustedes tienen hermanos adolescentes, hijos adolescentes, o ahijados o ahijadas adolescentes, pero fíjense qué crisis que hay en los procesos de socialización, producto, dicen algunos autores, de que las familias hoy están, digamos, estructuradas de otra manera, y que normalmente la familia coexiste, tal vez producto de la situación de emergencia, con otras familias. Es decir, en el proceso de socialización, que antes era bastante claro, con una autoridad familiar fuerte, con una estructura familiar más o menos definida, desde hace muchísimos años, por un conjunto de factores, la familia como proceso de socialización ha entrado en crisis. Entonces, muchas veces, vieron, digamos, uno normalmente dice, bueno, ahora los adolescentes son mucho más rebeldes, los adolescentes no respetan nada. Bueno, en realidad miramos solamente al adolescente, pero en realidad hay todo un proceso que tiene que ver con la estructura que antes lo contenía, que ahora por algún motivo no lo contiene. ¿Sí? Es más, hasta a veces lo expulsa. Pero a eso apunta Petit cuando habla de la socialización, ¿sí? Entonces, para el autor podría pensarse que el poder tiene que ver con la posibilidad de influenciar, ¿sí? Es decir, el poder, si bien implica una acción, también implica de manera, si ustedes quieren, no siempre visible, la capacidad de influenciar en el otro, de modificar lo que iba a hacer para que el hacer que aparece visible no sea originalmente el que iba a hacer. A eso apunta con la idea de influencia, ¿se entiende? Es decir, siempre el poder se va a relacionar con una acción, pero no siempre esa acción es la que yo originalmente pensaba hacer, ¿sí? Sino que producto de las relaciones interpersonales e intergrupales, yo modifiqué lo que iba a hacer. Modifiqué, diría Crozier,
mi estrategia. ¿Sí? ¿Se entiende eso? ¿Sí? Bien. Eso el autor lo desarrolla, si no me equivoco, en el punto A, B y C. Yo tengo el punto D acá, que es en el cual sí me gustaría prestar atención, que precisamente tiene ese título, estatus y rol. Dicho de otra manera, el desarrollo del punto dentro de esta perspectiva del análisis del poder como relación interpersonal, el punto A, el B y el C, lo leemos y lo tratamos de entender, pero puntualmente me gustaría resaltar el punto D del texto que se lleva por título estatus, rol y poder, porque ahí sí aparecen algunas conceptualizaciones que van a ser útiles, ¿sí?, para nosotros en el análisis de las organizaciones y para quienes vayan a trabajar, a intervenir en una pequeña organización, podríamos decir en una pyme, en una ONG. Esos conceptos de estatus y de rol suelen ser muy importantes, ¿sí? En las pequeñas organizaciones, en las organizaciones familiares, en las pymes, normalmente los conceptos de estatus y de rol tienen un lugar muy importante, ¿sí? Y se definen muchas cuestiones precisamente por ese juego de estatus y de rol, ¿sí? No sé en el desarrollo del cuatrimestre hasta dónde llegaremos con el análisis de pequeñas y medianas empresas o pequeñas y medianas organizaciones, que seguramente sean el primer vínculo con el cual ustedes cuando salgan de la facultad intenten trabajar. Es muy difícil pensar en una gran organización de entrada si vamos a trabajar en esta materia, pero es un tema que ese sí me gustaría subrayarlo, ¿sí? El análisis de estatus y de rol. ¿Qué dice Petit del estatus? El estatus es la posición que tenemos dentro de una organización, ¿sí? Ese estatus está definido por un conjunto de reglas. Disculpe, Sí, se me cortó en estatus. Si lo podría repetir, me haría un favor. sí, estamos iniciando recién. Yo lo que dije antes fue que le presten atención a esos conceptos de estatus y de rol, a ese punto del texto de Petit, porque es un tema importante en todas las organizaciones, pero específicamente en las pequeñas y medianas empresas, en las organizaciones más chicas, porque juega bastante importancia cómo se define estatus y rol en un conjunto de relaciones interpersonales o interfamiliares, ¿sí? Cuando el vínculo es no solamente lo organizacional, sino, por ejemplo, lo familiar. A eso me refería. Para el autor, el estatus es la posición que ocupamos dentro de la organización, y es una posición relativa, van a leer ustedes en el texto. ¿Qué quiere decir que el estatus es una posición relativa? Que está en relación o que se define en relación con mis superiores, con mis colegas horizontales y también con quienes me obedecen, con quienes yo puedo impartir una orden, puedo ejercer poder verticalmente hablando. Del estatus se deriva un rol para el autor. Del estatus se deriva un rol, ¿sí? El rol tendría que ver con la conducta, con la materialización. En cambio, el estatus tendría que ver con la posición y las relaciones que esa posición tiene. Desarrolla el autor, Petit, en el texto, un ejemplo bastante claro y bastante gráfico, y habla de un capataz, ¿sí? Cómo el estatus y el rol del capataz van a variar de acuerdo a un conjunto de modificaciones que puedan hacerse. Por ejemplo, ¿es lo mismo un capataz con mucha experiencia que un capataz joven? ¿Es lo mismo un conjunto de subordinados con mayor capacidad de trabajo o un conjunto de subordinados, de trabajadores, que tengan, por ejemplo, no sé, una actitud más, si ustedes quieren, conflictiva? Bien,
esa idea de cómo estatus y rol juegan, ¿sí? De cómo estatus y rol juegan, es importante en el análisis de las organizaciones. Y a nuestro entender, mucho más importante aún en el análisis de las pequeñas organizaciones, ¿sí? Mucho más importante aún. ¿Por qué? Porque normalmente los vínculos familiares ya vienen definidos, ¿sí? Con un estatus, producto de la relación que eso implica. Entonces, eso podría incidir en el rol que cada uno juegue dentro de la organización. Para el autor, el poder se va a explicar a partir de una relación entre los estatus y los roles que los actores pueden desarrollar. ¿Y por qué? Porque no siempre el estatus desarrolla el mismo rol. Es decir, ese capataz que Petit analiza, frente a distintas situaciones, puede desarrollar distintos roles. De ahí entonces que el estatus tiende a ser una relación relativamente definida, constante, en cambio el rol, el papel, el juego del actor puede modificarse. ¿Se entiende entonces? ¿Sí? ¿Les queda más o menos claro qué diferencia había entre estatus y rol? Para cada estatus hay definido formalmente un rol. Ahora bien, no siempre ese rol, el que desarrolla el actor, es el que está definido por la organización. ¿Sí? Y ese juego se ve más evidente en las pequeñas y medianas organizaciones, en donde el conjunto de relaciones informales tiene un componente mucho más fuerte, por ejemplo, desde el punto de vista familiar. No entendí cuándo aparece el poder entre estatus y rol. Pregunta Gonzalo. El poder va a ser la posibilidad que tiene cada estatus de desarrollar distintos roles. ¿Sí? El estatus tiene un poder formal, el lugar que ocupa dentro de la estructura de la organización. El rol va a ser la posibilidad que tiene de hacer el actor o de hacer que los otros actores hagan más funciones, más cosas o cosas distintas que lo que se deriva del estatus. Para tratar de darles un ejemplo, a ver si es un poco más claro. Disculpe. Ok, bien. Para tratar de darles un ejemplo. No, me estoy yendo de... Disculpen, me fui a cualquier... acá. Para tratar de darles un ejemplo. Pensemos en una pyme, ¿no? Normalmente, una pequeña y mediana empresa familiar, núcleo, digamos, es el dueño, que es el padre, el tío, una persona que ha ido incorporando a los hijos, por ejemplo, o a veces también a la pareja de los hijos, a esa estructura familiar. Es muy posible que, por ejemplo, uno de esos hijos sea el encargado de las finanzas. ¿Sí? Ahora bien, todos saben cómo se ha comportado esa persona fuera de la organización. Es decir, ese carácter de encargado de las finanzas podría ser contrapuesto con el conocimiento que tienen los otros dueños de la organización, que esa persona, digamos, no sé, por ejemplo, se fundió, por ejemplo, perdió una propiedad. Es decir, el conocimiento que tenemos, o sea, el estatus que tiene la persona, dentro de una pequeña y mediana empresa, pensemos una empresa familiar, deviene un rol, o sea, de ese estatus nace un rol. Ahora bien, ese rol puede ser objeto de críticas, objeto de un conflicto, si yo conozco, por ejemplo, otros elementos de esa persona que ocupa el rol. Perdón, que ocupa el estatus. ¿Sí? Que ocupa el estatus. ¿Se entiende a lo que apunta el autor? Es decir, no siempre de un mismo estatus pueden surgir roles iguales. ¿Se entendió más o menos? ¿Ale?
Perfecto, no, estaba poniendo en el chat, sí, para mí está claro, dos cosas. Primero, el texto ya lo mandé, y ahora nos dice que tenemos 2 minutos como tiempo restante, quería avisarles eso. Sí, por eso, vamos a tratar, digamos, de ver si queda claro esto, y ahora retomamos con el mismo ID, digamos, con el mismo esquema. Para mí Pero, está claro. Ya mandé el texto por si alguno después, en un rato que tenemos entre clase y clase, quiere ir mirándolo. bueno, está bien. Volvemos en 3 minutitos, digamos. Mientras tanto, piensen o traten de ver si surgió alguna duda o esto de estatus y rol está claro, porque son conceptos que en la dinámica organizacional, en el análisis organizacional, se presentan, ¿sí? Son necesarios entender, son necesarios visibilizar en la organización. Seguimos entonces. Habíamos visto nosotros que Petit, a ver, vieron que cuando hablábamos del desarrollo del poder como un factor individual, lo resolvimos relativamente rápido, digamos, ¿no? O sea, explicamos un poquito, 10 minutos, y ahí estuvo. En cambio, cuando hablamos del poder como relación interpersonal o intergrupal, ustedes lo van a ver en el texto, le desarrolla, bueno, varias páginas más, varios enfoques más. Los puntos A, B y C no es que les decimos que no los lean, sino que en realidad, digamos, son interesantes como formación, como esquema, como desarrollo, pero básicamente de este concepto, de este enfoque del poder como una relación interpersonal e intergrupal, nos interesa ese último punto, el de la definición de estatus y de rol, la definición de estatus y de rol, porque eso mismo va a ser tomado, ¿sí?, por los autores que desarrolla después Petit, que en realidad ustedes ya los vimos, va a ser tomado por Crozier para explicar el tema de las relaciones de poder. A ver, una pregunta de Romina. El estatus entonces sería la posición de una persona en el grupo ya definida, y el rol un comportamiento esperado de una persona que ya tiene un estatus. Sí, inicialmente la organización define para cada estatus un rol. Lo que pasa es que el autor lo que advierte es que en distintas circunstancias, y de ahí el ejemplo del capataz, que ustedes van a encontrar en el texto, ¿sí?, de ahí el ejemplo del capataz que ustedes van a encontrar en ese punto D, en función de la situación en la cual ese estatus se presente, puede ser que desarrolle distintos roles. ¿Sí? Esa sería, digamos, la diferencia. Volvamos acá. Entonces, para el autor, la idea de estatus y de rol nos acercan a una... No, nos acercan a una idea de entender las relaciones de poder, en principio definidas en las relaciones pequeñas, cercanas, entre estatus y rol. ¿Se entendió, digamos, hasta ahí la ampliación que hace esta segunda visión? Bueno, en realidad el poder ya no depende solamente de una facultad personal. Esa facultad personal va a existir, forma parte, ¿sí?, pero se encaja, se acopla en una relación entre varios a partir de un conjunto de factores, de ahí los puntos A, B y C que proponemos leer y avanzar, pero ese esquema en esto que llamamos estatus y rol y las caracterizaciones de las relaciones a partir de un estatus y de los distintos roles que ese estatus puede asumir. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos? Sí. Ayer, repasando unos textos, esta misma idea tiene que ver con, no estoy encontrando acá dónde lo anoté habitualmente, pero viendo empiece a comentar te vas a dar cuenta. Una persona que tiene un cargo, un rol, encuentra en la diversión,
encuentra un cambio de rol en el momento, como para adaptarse, decía el texto. Ahora, si no, mientras hablas, yo voy a encontrarlo, digo, para relacionarlo con otro texto que vimos, que es exactamente lo mismo que estás comentando ahora, del juego, del rol, que, o sea, hay un estatus y un rol, y se va cambiando por una cuestión de conveniencia en el momento. Lo menciona otro autor. Está completamente relacionado a esto que decís. Sí, Y sí, no lo encuentro. sí, no, está bien, buscalo tranquila, o en el momento que lo encuentres, nos lo decís y volvemos ahí. Bueno, El rol del actor va a depender de varias situaciones, pero las modificaciones que el rol que desarrolle el actor en función de su estatus siempre va a tener como límite, ustedes se acuerden esto, siempre va a tener como límite que de alguna manera hay que garantizar el cumplimiento de los objetivos de la organización. Dicho en términos mucho más sencillos, yo no puedo hacer cualquiera. Digamos, yo puedo, en función de un estatus, puedo modificar algo, puedo cambiar algo, puedo reordenar, puedo asignárselo a otra persona, puedo hacerlo a la mañana, puedo hacerlo a la tarde, puedo hacerlo de distinta manera. Pero todos esos juegos, o esos cambios, o esas modificaciones que yo pueda tener en mi rol, van a tener siempre, si ustedes quieren, un límite. Y ese límite va a ser no entrar en conflicto con el cumplimiento de los objetivos de la organización. sí. ¿Sí? Bien, aparece entonces acá la tercera de las visiones, el poder como una relación en un contexto coactivo. ¿Sí? Las organizaciones van a ser un espacio de poder y ahí es donde mencionaba recién Alejandro la idea del conflicto, o lo que habíamos dicho de que el conflicto como un emergente de una situación a la cual la organización va a tener que ver. Es decir, el conflicto no es un simple desajuste como hubiera sido para la escuela clásica. El conflicto es el emergente de una situación a atender. Esa podría ser una manera rápida de acercarnos al concepto de conflicto para la escuela clásica, un desajuste, algo que hay que acomodar distinto. O sea, el conflicto aparece porque algo falla, ¿sí? Entonces, solucionada la falla, se soluciona el conflicto. En cambio, para los estructurales funcionalistas, el conflicto es un emergente de un desajuste producto de relaciones, ¿sí? Ustedes van a encontrar en esta parte 3 del texto de Petit que el autor habla ya de temas que conocemos y de autores que ya hemos visto, ¿sí? Es una manera, digamos, de encarar o de desarrollar lo que nosotros ya, si ustedes quieren, de manera un poco aleatoria, por no decir desprolija, hemos visto en algunos encuentros anteriores. El autor comienza hablando de la legitimidad que habíamos visto en Weber y del desarrollo de la autoridad que se desprende del análisis weberiano de las organizaciones. Es decir, la autoridad ya no va a ser algo que está en nosotros solo producto de la familia, de la socialización, sino que la autoridad se va a definir a un mayor nivel, ¿sí? Va a jugar un mayor nivel y va a tener otras condiciones. La autoridad va a emanar, va a nacer de la obediencia que sintamos, en función de reconocerle legitimidad a una forma de organizar el poder. Dijimos que esas formas eran la tradicional, la carismática, pero estructuralmente la que nos interesa es la racional burocrática, ¿sí? O la legal. La autoridad emana de una norma, todos respetamos o confiamos que la norma nos va a permitir crecer en la organización, crecer como personas, y en realidad esa norma es impersonal,
¿sí? Obedecemos a una persona, el jefe, el ministro, el presidente, no porque nos guste la persona necesariamente, no porque sintamos que obedecemos a Alejandro, Marcelo, quien fuere, digamos. Obedecemos el cargo que está detrás de esa persona. Obedecemos la norma jurídica, ¿sí? La norma de la organización que lo reconoce como gerente, que lo reconoce como mi capataz. Digamos, eso lo habíamos visto con Weber. Entiendo que eso lo tenemos. Desde el punto de vista de las organizaciones modernas, para Weber, la mejor forma de obtener obediencia es la perspectiva racional burocrática, ¿sí? En el cual obedecemos una norma, ¿sí? Eso nos quita conflicto en términos de Weber, digamos, ¿no? Porque más allá de que nos guste o no nos guste la persona que ocupa la norma, lo que sabemos es que lo permanente es la norma, y la persona es lo que puede ir variando. Entonces, obedecemos la norma, hoy materializada por esta persona, pasado mañana puede ser otra persona, pero yo sigo obedeciendo la norma. Eso también implica, desde el punto de vista, digamos, de la perspectiva de Crociere, de las relaciones interpersonales, menor compromiso subjetivo con quien es mi jefe, digamos. Bueno, es mi jefe no por él, sino porque está instituido por la norma, pero así como lo instituyó a él como jefe, mañana puede instituir a otro la organización, y yo voy a obedecer a ese otro porque está respaldado en una norma. Ese procedimiento definido en el conjunto de la organización define, digamos, pautas, formas de hacer, cuestiones que están establecidas formalmente. A ver, ahí hay una pregunta. A ver. Sí, Natalia, decilo, háblalo. A ver. Bueno, esto, que en el sistema informal hay dos modos de adaptarse a la organización, la adaptación primaria y la adaptación secundaria. En esta última es correrse del rol o personaje que la institución le otorga, y el autor pone la idea de la diversión como un rechazo al sistema formal. También creo que tiene que ver con la organización percibida y vivida. Entonces, cuando hablabas de estatus y rol, se me vino esta idea, que pues, estoy haciendo una mezcolanza de textos que he leído, pero como para asociar y hacer el ejercicio. ¿Qué tiene que ver? No, está muy bien, y es más que interesante lo que planteas, y ustedes tengan presente siempre esto. Las relaciones no siempre son una mezcolanza, son la mejor manera, y los instamos a que las hagan, aunque parezcan traídas de los pelos, por usar una expresión coloquial, porque la mejor manera de poder acercarse a una situación desde distintas miradas es precisamente eso, poder relacionar, y aunque en principio algo no tenga que ver con algo, seguramente en algún lugar se cruce. Desde esa perspectiva, a mi entender, abrimos la idea para que también los demás opinen, la adaptación primaria sería el desarrollo del rol para ese estatus que la organización tiene previsto. Lo previsible, si ustedes quieren usar un lenguaje entre formal e informal. Lo previsible sería la adaptación primaria. En tanto, la adaptación secundaria podrían ser los distintos roles que yo, o el capataz del que habla Petit, debería, podría, querría desarrollar para, por ejemplo, obtener una mayor legitimidad con sus trabajadores o trabajadoras, por ejemplo, para querer imponer más orden. No sé, no sabemos para qué, habría que verlo en el contexto de la organización. No sé, pienso un ejemplo de esta situación, y tal vez acá la relación disparatada la estoy haciendo yo, así que les pido disculpas si es así, pero supongamos esta situación ahora, ¿no? De que hay muchas empresas que están atravesando una crisis importante y se habla, digamos, de mínimo de reducciones salariales, cuanto no, lamentablemente, de gente que puede llegar a perder su trabajo. Obviamente, en esas situaciones de incertidumbre, lo formal desarrolla un aspecto muy importante. Es muy posible que este supervisor, del que ustedes van a encontrar en el texto, con distintos roles
para el mismo estatus, en una situación así diga, bueno, no, yo voy a parecer como que tengo poder, como que mando, como que me obedecen, porque en todo caso la organización, el poder formal, digamos, los dueños de la empresa, van a ver alguien con autoridad. En estos momentos se necesita alguien con autoridad. Entonces, puede desarrollar, digamos, un mando más formal para que la organización lo vea como alguien que es capaz de ordenar, ¿sí? Dicho en otro contexto, en situaciones de alta incertidumbre colectiva, ya sea en la organización o en un grupo más grande, como podría ser una comunidad, aquellos roles que veamos como más firmes, como con más autoridad, podrían ser mejor percibidos que en un contexto, digamos, mucho más tranquilo y mucho menos conflictivo, en los cuales nos podríamos sentir más cercanos a supervisores en una organización o a líderes en una comunidad más contemplativos, más negociadores, más abiertos, ¿sí? Así que para mí son perfectamente relacionables esos conceptos. Y ustedes, bueno, gracias, buenísimo. ¿Y Ale, ustedes dentro de la facultad cómo se posicionan el estatus y el rol de ustedes como profesores, por ejemplo? mirá, yo te podría contestar con un acercamiento. Yo no participo de la vida de la facultad, más allá de nuestro estatus como docentes, digamos. O sea, estamos en una cátedra, participamos en un vínculo con la Secretaría Académica y con el decanato en esta situación de clases virtuales, en esta situación de emergencia, desde otra perspectiva, pero yo te diría, me llevo a mi época de alumno, si querés, como para relacionarme, tratando de pensar desde ustedes. En nuestra época de alumnos, nosotros fuimos un plan nuevo, nosotros fuimos el plan 89, tanto Alejandro como yo nos inscribimos, o sea, somos los primeros egresados de ese plan nuevo, que hoy ya no existe. Fíjense cómo el cambio va hablando de que lo que era nuevo para nosotros, hoy ya para ustedes es algo que no existe. Nosotros teníamos cátedras, digamos, que estaban como mejor armadas, mejor estructuradas, más formalizadas, si ustedes quieren, porque eran cátedras que ya en el plan anterior venían por ahí con un programa distinto, con una estructura más chica, con un enfoque más pequeño. En cambio, aquellas cátedras que se tenían que armar, que eran, digamos, convocadas a partir de las nuevas materias del plan, tenían el mismo estatus que las cátedras anteriores, pero cumplían distintos roles, digamos, se iban armando, se iban estructurando, y eso hacía que los roles de cada docente dentro de cada cátedra fuese muy distinto. Si era una cátedra que ya venía del plan anterior y se, acomodaba, se modificaba en función del plan nuevo, o si era una cátedra nueva, digamos, que se iba estructurando. Y eso también hacía que el poder formal de la organización fuese por ahí más contemplativo con esas cátedras que se iban estructurando, ¿sí? Porque tenían en definitiva que ir construyendo su rol dentro del plan de estudios, dentro de la comunidad, digamos, dentro sí, de la comunidad de la facultad. No sé si se Lo entendió. mismo pasó con el profesorado. Yo después hice el profesorado y con el profesorado pasó exactamente lo mismo. Hubo un montón de cátedras nuevas que se fue instrumentando y fue, bueno, todo lo nuevo lleva un proceso de construcción que se va haciendo clase a clase, digamos, paso a paso, como decía un técnico de fútbol. Estaba recordando eso, justamente. A mí me tocó hacerlo, los dos planes nuevos, el del 89 y después cuando se instrumentó el profesorado, yo fui de la primera camada. Y esto que contaba Marcelo pasó exactamente con las materias que no eran, digamos, del ciclo básico, sino que eran las especialidades del profesorado. Está bueno el ejemplo porque uno siempre se imagina una persona, digamos, haciendo un estatus y un rol, pero cómo se traduce esto también a través de los documentos, ¿no? O sea, hechos por personas, pero digo, nada, esto que mencionabas, que las cátedras necesitaban, nada, eso, a través del programa de estudio, digamos.
El documento, el documento formal, puede ser lo que genera, lo que define el estatus, pero también el estatus, cuando desarrolla su función, cuando materializa la función por la cual la organización lo definió, lo estableció, lo ubicó dentro de ese organigrama, va desarrollando también un conjunto, ¿cómo decirlo?, de documentos, va produciendo un conjunto de documentos, es decir, también va produciendo formalidad. Para tratar de decirlo un poco más fácil, porque creo que me enredé, Alejandro, interrumpime cualquier cosa. Lo formal en la organización es algo que se va reproduciendo. Hay un primer formalismo, un primer documento que es el que constituye la organización, el que define formalmente la organización. Pero los estatus en el funcionamiento de la organización van generando, si ustedes quieren, nueva burocracia, nueva documentación. El rol también, la generación el rol también puede formalizar, eso es lo que quiero decir. Es decir, el actor, ubicado en la organización, también va desarrollando documentos, va desarrollando normas. Ahí está. ¿Sí? Va desarrollando normas. Menores, más pequeñas, solo aplicables a esos trabajadores, a esos alumnos, solo aplicable a esos docentes. Pero también la burocracia es algo que se renueva, ¿sí? que se va formalizando. Es decir, para explicarlo en términos de las autoridades, por ejemplo, la universidad tendrá un conjunto de formalidades, cada decano o decana podrá definir un conjunto de formalidades, pero por ejemplo, los docentes pueden ir modificando, pueden ir generando su propia, si ustedes quieren, burocracia, su propio papeleo en función de los roles que les toque ocupar en el momento, ¿sí? De hecho, si ustedes quieren, por ahí, haciendo un análisis demasiado lineal, tal vez, el programa sería el primer fenómeno burocrático que genera una cátedra. ¿Sí? Entonces, la cátedra, que nos parece, un ejercicio de relación entre docentes y alumnos, un espacio de libertad, un espacio donde opinar, donde contradecir, ¿sí? Nace, ese espacio de libertad genuino, nace con un primer documento burocrático, que es el programa. Y si ustedes quieren, ese programa como documento burocrático no puede poner en riesgo el cumplimiento de los objetivos del plan de estudios, que está definido por la organización. Se ven cómo lo burocrático, y gracias por el ejemplo de haber mencionado la facultad, porque no se nos hubiera ocurrido, sino, ven cómo lo burocrático va ajustándose también como pasos necesarios de las relaciones, de las relaciones de poder, sí. Una cátedra tiene menos poder formal que lo tiene el plan de estudios, y el plan de estudios puede ir cambiando en función de, por ejemplo, las autoridades de la facultad o de la comunidad educativa. Así que en todos esos aspectos hay, nada es puramente informal, ¿sí? Nada es puramente de liderazgo democrático, como habíamos visto la vez pasada, y ustedes van a releer ahora en esta parte del texto de Petit, sino que hasta el liderazgo más democrático requiere cierta base formal, cierta base burocrática, cierta base sobre la cual no se pueda discutir todo, digamos. O sea, podremos discutir cómo evaluamos, podremos discutir si damos clases más claras, menos claras, si es necesario ajustar una clase, pero no podemos, por ejemplo, discutir el plan de estudios, ¿sí? Toda interacción hacia adentro de la organización tiene un límite. Me animaría a decir que ese límite con el que nos encontramos con lo formal va a depender del estatus, pero tal vez sea demasiado complicado simple decir eso, sí.
Hay que resaltar que el programa, por ejemplo, nosotros antes de empezar las clases tenemos que presentar el programa a la Secretaría Académica para que la Secretaría Académica lo apruebe por si proponemos algunos cambios, etcétera, etcétera. O sea, antes de sentarnos frente a ustedes, nosotros ya ese primer documento tiene que ser analizado en este caso por la Secretaría Académica, tiene que ser aprobado todos los años. ¿Sí? ¿Estamos más o menos? ¿O pusimos ejemplos demasiados, no sé, demasiados no convenientes? ¿Sí? Cualquier cosa nos dicen, y claro está que lo que se les ocurra pensar, siéntanse libres y con ganas de hacerlo, digamos, ¿no? O sea, fíjense cómo de algo que no tenía que ver, hablamos de algo que nos incluye a todos, ¿no? El plan de estudios, la facultad, el programa de la materia, las autoridades, ¿no? Cómo de una idea se pueden ir desarrollando más temas. Así que en ese caso, bienvenido que sea el pensar, el relacionar, aunque en principio no tenga nada que ver. Bueno, la idea es jugar en eso, ¿no? Digamos, buscar parecidos o no parecidos. Entonces, esta parte el punto 3 del análisis que hace Petit, del poder como una relación en un contexto coactivo, el autor va a seguir hablando de algo que nosotros ya vimos, el análisis estratégico de las relaciones de poder, es decir, lo que habíamos visto a partir de Crozier, ¿sí? Y habíamos relacionado, o habíamos dicho que la base era el libro de Crozier, de Michel Crozier, que se llama El fenómeno burocrático. Ustedes van a encontrar que Petit toma las ideas de Crozier de dos autores, Crozier y Friedberg. Estamos hablando de lo mismo, ¿sí? Crozier luego, en la Escuela de Sociología Francesa, va a escribir un par de obras con este autor, con Friedberg. Es decir, en el texto de Petit, cuando ustedes vean Crozier y Friedberg, estamos hablando de lo que nosotros vimos como Crozier la clase anterior. Los márgenes de libertad, ¿sí? Ese concepto central para analizar cómo, en función de esos márgenes de libertad, podemos tener distintos roles para cada uno de los estatus que la organización nos define. ¿Sí? La idea sería esa, digamos, tratar de ir vinculando algunos nuevos conceptos y ver cómo se relacionan o cómo los podemos vincular. Bueno, nos quedan 10 minutos para terminar, así no lo hacemos demasiado extenso ahora y en todo caso retomamos el próximo jueves. Entonces, márgenes de libertad, precisamente como esa idea en la cual dentro de la organización, por más que la organización me paute, ¿sí? Me parcele la gran mayoría de mis comportamientos, los actores, quienes estamos en una organización, tenemos márgenes de libertad para actuar, ¿sí? Más pequeños, más grandes, más claros, menos claros. ¿Cuál es la estrategia o cuál es el recurso que tiene la organización para, cuando ve un margen de libertad, tratar de achicarlo? Más normas, ¿sí? Acuérdense, la norma tiene un poder importante, pero no logra definir todo lo que hago. Digamos, hay algún momento en que, como actor, como participante de una relación dentro de la organización, sea educativa, de trabajo, hasta familiar, podríamos decir, tenemos márgenes de libertad. La idea de las estrategias de racionalidad limitada se contrapone con la racionalidad clásica, para la cual siempre había una manera de mejorar, una manera de hacer. Siempre había una manera científica de obtener el objetivo que yo quería. Más rapidez en el trabajo, menos costo, etc., más producción. Para la escuela, digamos, estructural funcionalista, los actores en un contexto determinado funcionan, operan, se asientan en un concepto de racionalidad limitada. Los mejores recursos que tengo en este momento son los que voy a tratar de manifestar. Los mejores recursos que puedo obtener son con los cuales voy a desarrollar la negociación con mi jefe,
con la organización, con mis otros compañeros. Por eso racionalidad limitada, a eso se refiere. No siempre tengo lo mejor. No siempre tengo lo mejor. Y un agregado. Lo que es mejor en un momento, no necesariamente es mejor en el otro. Es decir, lo que yo opto hoy, la herramienta que yo tomo hoy para negociar, para contradecir, para hacer nacer el conflicto, no va a ser necesariamente siempre la misma herramienta. Y ahí otra vez de vuelta a la idea del concepto anterior. Los roles podrían ser la manifestación, la conducta que aparece visible y que va cambiando en función de distintas estrategias que desarrollan los actores debido a los cambios en la elección de esas herramientas. No sé si se entendió. Ale, cualquier cosa, interrumpí. Sí. No, por favor. La racionalidad limitada implica que las herramientas de las cuales yo dispongo no siempre son las mejores. A veces lo que tengo arriba de la mesa es lo que puedo usar. Y a veces decido usar una y a veces decido usar otra herramienta. Porque va cambiando el contexto, va cambiando la condición en la cual tengo que intercambiar con los otros. De ahí el concepto, de negociación. ¿Sí? Entonces, Sí, adelante. no, también nosotros aplicábamos el concepto de racionalidad limitada a esta idea de que cada sujeto que compone una organización la percibe de una determinada manera. Y esas maneras son distintas. Si a mí me toca trabajar en un grupo y tengo que acordar una estrategia de trabajo, una forma de trabajo, yo tengo que limitar, por así decirlo, esa percepción, esa racionalidad, y ponerme de acuerdo con el otro. O sea, mi visión no va a ser la única visión. Entonces también va a haber una negociación interna dentro de un sector, de un grupo, de la organización, en donde todos opinamos y cedemos un poquito. No imponemos nuestra racionalidad, nuestra manera de ver y de percibir esa organización como la única, sino que generamos una racionalidad de grupo, por así decir. Acordamos una estrategia, una racionalidad de grupo. Creo que también explicábamos eso de la racionalidad limitada. Tiene que ver también cómo uno percibe la organización y cuál es la estrategia para adecuarse al trabajo de un grupo. Sí, exacto. Sí, digamos, el grupo, o lo que hemos aprendido de la Escuela de las Relaciones Humanas, es que muchas veces el grupo es el mejor espacio en donde definir una estrategia. Y para definir esa estrategia tiene que haber habido, se supone que si ese grupo es democrático, es participativo, una negociación, es decir, una confrontación interna para luego presentarnos a la negociación. Por eso, muchas veces, no tenemos que temer a la discusión interna, ¿sí? al conflicto interno en el grupo, sino que muchas veces, precisamente, el conflicto interno fortalece al grupo en el sentido que la negociación va a ser encarada con el consenso al que se llegó luego de las diferencias. Tal vez es un poco, no viene al caso, influyen muchos factores psicológicos ahí, pero muchas veces el conflicto, ¿sí?, es visto como un gran inconveniente. Para decirlo rápido, vieron que el grupo dice, bueno, pero al final acá no se puede decidir nada porque todos pensamos distinto. Bien, pero desde ese reconocimiento de todos pensamos distintos, si llegamos luego a unificar una posición y enfrentar, negociar, pararnos frente a la organización con una postura común, nos hace mucho más, digamos, es subjetivo, nos hace mucho más fuertes. ¿Por qué? Porque sabemos cómo se construyó el consenso. ¿Sí?
Entonces, para no ocupar, digamos, otro rato con teórico y tratar de cerrar acá, para retomar el tema, y en todo caso, digamos, si hay alguna duda o una idea que tienen distinta a la cual hemos avanzado en esta clase, uno podría cerrar esta parte del texto de Petit diciendo que, en definitiva, el poder reside en el margen de libertad que dispone cada uno de los actores que participan de una relación. Esa idea está en el texto. Nosotros lo que les vamos a pedir es, o desearíamos comenzar la clase que viene tratando de ver cómo explicamos cada uno de nosotros esta idea. ¿Sí? Para eso vamos a tener que acordarnos o relacionar lo que habíamos visto de márgenes de libertad y ver cómo ese margen de libertad puede jugar en relación con los objetivos de la organización y con los objetivos del grupo. ¿Sí? ¿Qué correlato tiene esta idea? Bueno, de que en realidad quienes pueden negociar mejor en esos espacios de libertad, en esas áreas de incertidumbre, van a ser quienes hacia adentro de la organización tienen más poder informal. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Los márgenes de libertad son áreas de incertidumbre. Los márgenes de libertad son la consecuencia de que hay áreas de incertidumbre. Como la organización no te puede pautar todo, se crean áreas de incertidumbre que para el actor nacen o significan márgenes de libertad. Hago una aclaración, en el texto aparecen como zonas de incerteza, es lo mismo. Okay, sí. Las zonas de incerteza pertinentes, así lo llama el autor, es exactamente lo mismo, son sinónimos, digamos, por así decirlo.